Hola, hola. Bueno, vamos a ver el último tipo de unión que queda. Y bueno, repasamos siempre, ¿no? Que acá tenemos nuestra tabla periódica de nuestros elementos. Los gases nobles no los tenemos en cuenta. Los lantánidos y los actínidos tampoco, porque algunos de ellos son sintéticos. Algunos lantánidos y actínidos solamente tienen una vida media de pocos segundos, con lo cual existen pero se desintegran rápidamente, con lo cual no los vamos a tener en cuenta. Y los gases nobles, por tener la regla del octeto ya cumplida, eh, por naturalmente, tampoco los vamos a considerar para las uniones químicas. O sea que nos quedan los metales y los no metales solitos de este lado. Bien. Bueno, ya vimos que la unión entre metal y no metal genera una unión iónica. Ya vimos que la unión entre dos no metales genera una unión covalente. Bueno, finalmente nos queda ver qué pasa con un metal más un metal, que es la tercera unión que nos queda. Bueno, la unión entre un metal más un metal no podría llamarse de otra forma sino unión metálica. La unión metálica, perfecto. Metálica, que no es la banda de rock, sino que es un tipo de unión química. La unión metálica, bueno, como su nombre lo indica, se da entre dos metales que pueden ser eh, homoatómicos o heteroatómicos. Puede ser homoatómicos, por ejemplo, oro con oro, o heteroatómico, una aleación, por ejemplo, de plata y estaño. AG es de plata, por eso, digamos, Argentina, Argentum, Argentina viene del metal plata. ¿Y de qué se trata la unión metálica? Bueno, es una unión en principio que no va a tener en cuenta lo que las otras dos sí, que es la regla del octeto. O sea, la regla del octeto para la unión metálica no la vamos a tener en cuenta, no nos importa porque la naturaleza de esta unión es distinta, posee otras características y no va a requerir estrictamente de este de esta estabilidad que, eh, que, que sí requiere la unión iónica y la unión covalente, eh, y esta búsqueda de los 8 electrones en la capa externa. Esto viene por otro lado, o sea, no vamos a pensar en regla del octeto para la unión metálica. Bueno, vamos a suponer entonces que tenemos un enchufe. Del enchufe salen cables, etcétera, ¿verdad? Y en este enchufe podemos enchufar, qué sé yo, una licuadora, podemos enchufar una plancha, podemos enchufar lo que se nos ocurra. Y a través de estos cablecitos, bueno, hay una diferencia potencial, positivo o negativo, etcétera. Bueno, vamos a tomar uno de estos cablecitos. Acá tengo un pedacito de cable. Adentro de este pedacito de cable hay unas fibras, unos hilitos de material cobre. Y le vamos a sacar la cubierta y nos vamos a quedar únicamente con el cobre. Y le vamos a hacer zoom a esto. Vamos a ver qué hay adentro de estos hilitos de cobre. Bueno, como su nombre lo indica, hay cobre, ¿verdad? Vamos a suponer que este cuadrado es uno de esos hilitos. Y adentro de estos hilitos hay muchos átomos de cobre. Porque es cobre con cobre, con cobre, con cobre. Muchos cobres hay ahí adentro. Bueno, vamos a ver por qué estos cobres se mantienen unidos. Bien, acá está nuestro hilito de cobre y acá tenemos un cobre con otro cobre, con otro cobre, con otro cobre y muchos cobres. Claro, porque la unión es entre cobres, es homoatómica y hay muchos cobres ahí adentro, ¿sí?
Y todos estos cobres tienen sus electrones, ¿verdad? Bueno, acá hay otro electrón, y vamos a dibujar todos los electrones. Todos quiere decir todos, no solamente los de valencia. En esta unión entran en juego todos los electrones. Todos los del cobre. Acá estamos dibujando todos los del cobre. Y acá todos los de este cobre. Y acá todos los de este cobre. Etcétera. Y todos los cobres entregan todos sus electrones. Todos los cobres entregan todos sus electrones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, no excede a nuestro curso, pero sí tenemos que tener en cuenta de que la palabrita que hay que utilizar es que estos electrones se dislocan, así como se dislocan los hombros, así como se dislocan las clavículas, se dislocan los electrones. Entonces, todos los electrones de los átomos metálicos entran en juego en la unión metálica. La metáfora que utilizamos es que es un mar de electrones, y los átomos son los barquitos que están flotando, ¿verdad? Y estos barquitos van a quedar con cierta densidad de carga positiva. Y hablamos de densidad de carga positiva. Esto es una delta griega, es la D del alfabeto griego. Una densidad que quiere decir que hay una tendencia. No son iones estrictamente, no son cationes. Son elementos que quedaron con una densidad, con una tendencia positiva, porque sus electrones se le dislocaron. Entonces quedaron los núcleos de alguna manera más expuestos. Eso es una de las características. La siguiente característica de esta unión es lo que vamos a ver ahora. Si yo observo este electrón que está ahí, ¿verdad? Bueno, más no lo puedo agrandar, pero ¿no? ¿De qué cobre vino? ¿Vino de este cobre? ¿Vino de este cobre? ¿De este o de este? La respuesta es que no lo sabemos. Es como agarrar una molécula de agua en el mar y decir, bueno, ¿de qué río provino? ¿De cuál de los ríos que desembocan en el mar provino esta molécula de agua? Y la verdad que no sé. Esto es lo mismo, no sé de dónde viene ese electrón. Todos los electrones se mezclan en este mar de electrones. Y no solamente se mezclan, migran. Este va para acá, ahora este va para acá. Y se empiezan a entremezclar entre ellos. Bueno. Entonces, ¿por qué se mantienen unidos? Siempre la pregunta que tenemos que hacernos es esa. ¿Por qué yo agarro una chapa de cobre y la puedo colgar de un hilito y esta chapa de cobre se mantiene unida y no se desarma? Bueno, en principio porque estas densidades de carga positiva tienden a atraerse a estos electrones libres que están acá, y eso genera efectivamente una unión, es como un pegamento al mismo tiempo. Esos electrones libres que están en movimiento al mismo tiempo funcionan como pegamento, de hecho de una manera muy burda, pero como imagen está bien, es como si fuera el pegamento de esos electrones, de esas densidades positivas. Bien, esto mismo, si fuera una aleación, por ejemplo, el bronce es una aleación de estaño y cobre, si no me equivoco. Bueno, serán estaños y serán cobres que dislocan sus electrones, etcétera, 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 y van a generar el mismo tipo de efecto físico-químico y obtendremos el mismo resultado, salvo que en vez de ser una sección homoatómica, será una sección heteroatómica, porque serán 2 o 3 átomos distintos, de tipos. Bien. De la unión metálica, técnicamente no hay que saber más nada, porque no tenemos que saber Lewis, no hay Lewis.
No hay fórmula mínima. No hay fórmula molecular porque no se forman moléculas. Eso está restringido a las uniones covalentes. Lo único que tenemos que saber es esa representación. Entonces vamos a volver a nuestra representación. Voy a hacer acá una placa de hierro, por ejemplo. Hay muchos hierros. Y dentro de estos muchos hierros, todos ponen sus electrones en juego. Y estos electrones migran y están en movimiento. Todos los hierros ponen sus electrones en juego. Bien. ¿Y qué tenemos que entender de esto? Bueno, algunas propiedades físico-químicas de los metales. Por ejemplo, una propiedad física de los metales es que conducen la corriente eléctrica. Bien, conducen corriente eléctrica. ¿Y esto por qué es? Bueno, la corriente eléctrica en definitiva es una diferencia de potencial, donde acá tengo el polo positivo y, bueno, vamos a poner el negativo acá. El polo, bueno, el polo negativo acá y el polo positivo acá. Estos son dos cables. Y los electrones van de negativo a positivo, de este modo. Bien, ¿por qué los metales conducen y las moléculas no conducen y las sales no conducen? De modo tal que la única unión química que conduce per se, por sí misma, la electricidad es la unión metálica. Ni la covalente ni la iónica conducen electricidad. La metálica sí. ¿Por qué? Bueno, justamente porque vamos a suponer que la electricidad es un flujo de electrones y ya los electrones que están adentro de la unión metálica están en movimiento. Todos estos electrones están en movimiento. Esto va para acá, esto va para allá. Entonces, es como mandar un chorro de agua a un río. Perfecto, se va a conducir. Si yo le mando un chorro de agua a un río, perfecto. El chorro de agua entra al río y sale del río. Si yo estoy enviando electrones a un mar de electrones, ningún problema. Fluyen como el agua. El mismo principio, o sea, la misma explicación que justifica la conducción eléctrica, justifica otra cosa, que es la conducción de calor. Esto es calor. Justamente ¿por qué? Porque calor es movimiento. En la fisicoquímica, calor es movimiento. Mejor dicho, temperatura es movimiento. Calor es un flujo de energía. Las uniones metálicas conducen la temperatura. Perfecto, sí, ningún problema. Conducen la temperatura por el mismo principio. Porque al generar, por ejemplo, si yo tengo una placa de hierro con todos los electrones acá en movimiento y yo de acá le pongo una fuente de calor, estos electrones que están acá adentro se van a empezar a mover con más velocidad y más velocidad porque la fuente de calor les está entregando energía. O sea, calor, temperatura, es movimiento. Entonces, si la fuente de calor que está acá les está entregando temperatura, los electrones se van a empezar a mover cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Bueno, justamente ese movimiento exacerbado de los electrones es temperatura. Nosotros vamos a tocar eso y eso va a estar caliente. Eso pasa con los bobinados el bobinado de un parlante, por ejemplo. Un parlante al cual yo le enchufo una guitarra eléctrica y le toco una guitarra eléctrica encima, ese bobinado se calienta. ¿Por qué? Justamente porque le estamos mandando energía y esa energía se traduce en temperatura. Si yo agarro una sartén y la pongo al fuego, esa sartén, que probablemente sea de hierro, sus electrones se van a empezar a mover rapidísimo.
y ese rápido movimiento de los electrones se traduce en temperatura. Voy, la toco, me quemo. Y hasta acá. Porque luego vendrá la cuarta clase, que es la clase de propiedades físico-químicas de cada una de las uniones. La última que vamos a ver es el brillo. Y el resto de las propiedades físico-químicas de esta unión las vamos a reservar para la siguiente clase, en la cual vamos a comparar las propiedades físico-químicas de cada una de las tres estructuras, de las uniones iónicas, de las uniones covalentes y de las uniones metálicas. El brillo es otra característica de las uniones metálicas. Supongamos, yo tengo una latita que tiene como metal, sí, supongamos una latita también de bronce, un pedazo de bronce. Un pedazo de bronce. Este pedacito de bronce yo lo dejo en el balcón 5 años. Perfecto, cuando llego voy a ver que este pedacito de bronce que dejé en el balcón, o la bicicleta, o una lata, o el tender, o una sillita metálica, cualquier cosa metálica que deje 5 años en el balcón, sobre todo si se moja, cuando la vaya a buscar, va a tener alrededor toda una capa de óxido, ¿verdad? Se va a oxidar, va a generar óxido del metal. Ya lo veremos cuando veamos óxidos. Todavía no lo vimos, pero vamos a ver el proceso químico de por qué se oxidan los metales y cómo se oxidan. Bien, perfecto. Voy a buscar mi chapita de bronce, está toda oxidada, excelente. Ahora yo quiero que mi chapita de bronce vuelva a tener el brillo que tenía cuando la dejé. Entonces voy y le empiezo a pasar una lima, algo que le saque todo este óxido. Se me empiezo a pasar y cuando llego al metal, cuando ya le saqué todo el metal, agarro esta chapita de bronce y le paso una franela bien rápido con una máquina y empiezo a ver que brilla. La estoy puliendo, brilla. ¿Por qué brilla? Justamente porque lo que hacemos cuando pulimos algo, estos son los electrones que están adentro, es dejar expuestos los electrones. Dejar expuestos los electrones. Entonces, cuando nosotros vemos brillo en un metal, cuando está bien pulido, lo que estamos viendo es cómo los electrones reflejan la luz. En definitiva, estamos viendo los electrones. El brillo es característico de las uniones metálicas justamente porque quedan expuestos los electrones y estos electrones refractan la luz. El resto de las propiedades fisicoquímicas, que son la maleabilidad, los altos puntos de fusión y ebullición, la ductilidad y alguno que otro más, lo vamos a ver en la próxima clase, que haremos una comparación entre las propiedades fisicoquímicas de los tres tipos de uniones.